Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, siempre va a haber escasez de obreros. En el mundo que vivimos, de cada 100 personas, una empuja la carreta. Una persona empuja la carreta. Es muy difícil encontrar personas comprometidas, aún en el Evangelio. Escasean los obreros. Y la razón de ser siempre es de que, bueno, no hay tiempo para eso, estoy muy ocupado, no tengo disponibilidad. Pareciera que los obreros del Señor son unos vagos, desempleados, que les sobra el tiempo. Pero resulta que en el Evangelio hay mucha gente, aún en esta iglesia, que está comprometida con su trabajo y saca tiempo para trabajar para la obra del Señor. Un ejemplo fue el caso de estos muchachos que fueron a San Blas. Todos ellos trabajan, pero llegaron a acomodar sus vacaciones, planificaron el tiempo para dedicárselo al Señor. Y ya el próximo abril ya tienen sus vacaciones para que coincidan con el trabajo misionero allá en las islas de San Blas. Entonces, cuando uno quiere servir al Señor, quiero decirles que los obreros nuestros, obreros cristianos de aquí, de esta iglesia y de cualquier otra iglesia, ¿cuál es el tiempo que nosotros apartamos para el Señor? ¿Cuál es? El tiempo que tenemos libre. Trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas, estamos con la familia 4 o 5 horas en el día, y hay un tiempo, una fracción de tiempo en que sacrificamos nuestro placer, nuestro deleite, nuestro confort para servir al Señor. Y eso tiene una recompensa delante de Dios, muy grande. Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo, Vamos a ubicar en nuestras Biblias Hechos 18, trabajando para sostener el ministerio. Y el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo del trabajo del apóstol, habla de la nueva vida en Cristo. Quiero que vea ahí en el versículo 1 al 3, sobre esta porción bíblica, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, un puerto, una ciudad porteña, tipo Panamá, abierta. Y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Quién dijo que el apóstol era un haragán? No lo era, en lo absoluto. Y él ha señalado muchas veces que él nunca comió el pan de balde. Él tenía derecho como apóstol para percibir de su trabajo ministerial, porque el obrero es digno de su jornal, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Pero él dio el ejemplo para que en ninguna forma se denigrara el evangelio de Cristo trabajando con sus manos. ¿Cuál era el oficio del apóstol? Hacer tiendas. Así que estaban colegas, Priscila y Aquila, esta pareja matrimonial, que salieron de Italia, donde estaban ubicados, de Roma, producto de una expulsión que hizo el emperador Claudio contra los judíos. Los judíos en verdad han vivido históricamente una persecución fiera, y en este caso hubo un desplazamiento de todos los judíos que estaban en Roma por este decreto de expulsión. Y en esa expulsión, esta pareja matrimonial, tenderos, de hacer tiendas,
reciben al Señor a través del apóstol Pablo. Y ese trabajo de hacer tiendas les hace a ellos que a través de este oficio se mantenga, se sostenga el ministerio. Hay un misionero inglés llamado Guillermo Carey. Guillermo Carey fue el primer misionero, uno de los primeros padres de las misiones, que fue a la India. Y él era un zapatero remendón. Y él dice, mi negocio es predicar el evangelio, pero remiendo zapatos para pagar mis gastos. Interesante. ¿Por qué trabajamos? De acuerdo al discipulado bíblico que tenemos, nosotros trabajamos para sostener el primer ministerio, que es nuestra casa. Porque dice que si no sostenemos a los propios, a nuestros propios parientes y nuestra propia familia, hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo. Pero también trabajamos para sostener el ministerio de la iglesia, para alcanzar al perdido. Trabajamos para sostener el ministerio de la Gran Comisión y para también favorecer de alguna manera a los que son primeramente a los de la familia de la fe. Entonces el trabajo es un ministerio. Ahora, de ese, si yo tengo el modelo de Guillermo Carey, que trabajo para pagar mis gastos del negocio principal, que es predicar el evangelio, entonces el trabajo nunca puede ir primero, porque el trabajo es un complemento para sostener la obra misionera. La obra misionera. Estos muchachos son un ejemplo de eso. Trabajaron, ahorraron, ellos se pagaron sus gastos de avión. Lo único que nosotros hemos colaborado, y la hermana Patricia se me mira, damos gracias a Dios por el apoyo del pastor, y lo único que pagamos fue la sobrecarga del avión, el agua. Ellos se pagaron todo, pasajes de avión, pagaron sus lonches, sus víveres, todo tenían que llevarse para allá, agua, todo, las tulips, el atún, todo tienen que llevárselo. Nosotros no le dimos nada para eso. Pastor, ¿usted cree que la iglesia puede colaborar con nosotros para pagar el sobrepeso? Oye, por favor, ¿y cuánto es? $40. Eso fue todo lo que gastamos. Ellos se costearon eso, apartaron su tiempo, sus vacaciones para ayudar en el ministerio. Y ahí está el hermano también Soto. Hermano Soto aparta tiempo todas las semanas. El hermano Rinca trabaja de ingeniero y él sostiene una obra. El trabajo es un complemento para sostener su obra. Hermano Soto, yo le dije, tú vas a ser buen pastor, Soto. Te voy a decir por qué. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías aquella finca en Lídice? Todos los fines de semana tú ibas a cortar hierba para que no se te creciera el monte. Y eso estabas ahí, cortando hierba. Ahora tú vas a atender a ovejas y tú vas a ver que lo vas a hacer mejor. Lo vas a hacer mejor. Tú vas a ver, lo vas a hacer mejor. Pero lo importante que dice Pablo, que Pablo inmediatamente cerraron filas, Aquila y Priscila, para coser. Y lo que ganaban allí, se sostenían ellos y sostenían la obra. La vagancia, hermano mío, no está en la Biblia en ninguna parte. La Biblia no sostiene el haragán. Prueba de ello que en Efesios 4:28, ¿qué dice? Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Gran parte de los ladrones en Panamá se deben a que no están trabajando o que no saben trabajar. Pero el hombre nuevo, el hombre que tiene vestiduras nuevas en Cristo, que se ha despojado del viejo hombre, trabaja. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que compartir, pero tenemos que trabajar. Y no existe mano que no sea bendecida por Dios en cuanto al trabajo. El trabajo es importante. La Biblia considera el trabajo como
el que no trabaja está viviendo desordenadamente. Aunque sea limpiando zapatos, tenemos que hacer algo. Mira, mi papá, con el perdón, y no quiero que sea jactancia, lo que voy a decir. Papá era un hombre campesino, ¿ah? Y mi papá fue limpiabotas allá donde el pueblo donde yo fui. Y vendedor de periódicos. Y se le murió el padre. Él nada más conoció a su papá hasta los 9 años. Ya él no tuvo padre. Mi abuela era una mujer ignorante. La parte más refinada de mi casa mía, venía por mi mamá, que era hija única, y así tenía más rango, no más abolengo. Era la dama y el vagabundo. No, así no era la cosa. Y quiero decirles algo, que mi papá me decía a mí, en 28 años de servicio, nunca falté a mi trabajo, nunca. El único dato que puede registrarse de mi ausencia fue que me dio una alfombrilla en 28 años de servicio. Y nunca llegué tarde a mi trabajo, nunca. Digo, mira papá, que estoy comenzando a trabajar, pero gano $150, no importa. Trabaja como si te pagaran 2,000. Trabaja como hombre. Si tú estás en desacuerdo, renuncia. Pero si estás ahí quejándote de la vida y que me pagan mal, que papá, que vamos a un sindicato, uno, digo, se renuncia. Pero tiene que ser trabajador, eso es inculcado, eso fue inculcado. ¿Y por qué es importante? Porque no existe mano que no pueda ser bendecida. Y Dios nos ha dado manos. Tenemos que darle a Dios sabiduría para que bendiga toda obra que se haga. Pero Dios nos va a bendecir con su trabajo. El que hurtaba, no hurte más. Hubo un hombre que se pasaba robándose la leña en el pueblo y recorría la leña buscando vecinos para cogerse la leña, y lo que hacía buscando el robo podía perfectamente cortarla el mismo tiempo que hacía. Es un asunto de enfoque ante la vida, el trabajo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. ¿Qué dice? Perdón, es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, imagínate, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la esperanza que recibiste de nosotros. ¿Y qué es, Pablo, qué significa desordenadamente? Ahora te contesto, el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿En qué tenemos que imitar al apóstol? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y qué significa desordenadamente? Ni comimos de balde el pan de nadie. No éramos aprovechadores, manzanillo, recostados, arrimados. No comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cómo trabajaba? Día y noche. Hombre de trabajo. Ay, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo para enseñar. Mentira. El apóstol Pablo rompía la jornada de las 8 horas. Iba más allá de la jornada mínima, trabajando con afán y fatiga día y noche. ¿Y por qué razón? Para no ser gravoso. ¿Qué significa gravoso? Para no ser cargado de ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Trabajar. Y trabajo es trabajo. Lo que pasa es que en nuestro medio latinoamericano existe el complejo de que hay trabajos denigrantes y trabajos, y en ese sentido el pueblo anglosajón no tiene ese problema. Trabajar en un McDonald's, trabajar de mesero, trabajo es trabajo. No avergüenza el trabajo. No trabajar se avergüenza. Los mismos gringos dicen que para tener un trabajo bueno hay que tener 5 malos. Porque uno va ganando experiencia y lo importante es ganar experiencia. Pero lo que voy es que tenemos que
que el ejemplo a seguir en esta vida nueva es el trabajo. El apóstol Pablo no era un haragán, no era una persona recostada de nadie, no se aprovechó en ninguna forma para ser un ejemplo digno de imitar. Digno de imitar. En segundo lugar, el trabajo no impide trabajar en el ministerio de la palabra. Él hacía tiendas, posiblemente, no sé cuántas tiendas de campaña habrá hecho con Priscila y Aquila. ¿Se acuérdense que en esa época las tiendas eran importantes? Había gente que hacía trabajo itinerante, de lugar en lugar, siempre era bueno una tienda y algunos vivían permanentemente en una tienda. Así que Pablo en cierta forma era una especie de arquitecto de casa, ¿no? Ahora, aún a pesar del trabajo, había tiempo para ministrar. Y vamos a leer el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y usted sabe cuál es el día de reposo para los judíos? El Shabbat, sábado. Y persuadía a judíos y a griegos. Mire, ¿te acuerdas que les había dicho que Pablo estaba solo en Atenas y todavía sigue solo en Corinto? ¿Por qué? No sé, porque el versículo 5 lo confirma. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él estaba solo. Bendito sea el Señor que cuando uno evangeliza, salió una Aquila y una Priscila como un apoyo, como un compañero de milicia para el apóstol. Pero sus compañeros originales todavía no habían llegado. Pasó a Atenas solo y ahora está en Corinto solo. Pero él no está esperando que lleguen mis compañeros. Oye, ¿y qué pasa con los trabajadores que no están trabajando? No, hombre, que no les han llegado las palas para trabajar. ¿Y qué están haciendo? Allá en mi pueblo había un lugar, no voy a decir la institución, no lo voy a decir para no denigrarla, pero la fama de eso era que nadie hacía nada. Supuestamente tenían que hacer caminos y trillos y demás, y todo el mundo estaba debajo de un árbol. ¿Y qué pasaba? Digo, no ha llegado el tractor, no ha llegado la cuchilla, no, está la cuchilla pero no hay diésel. Está el tractor y el diésel, pero se le quedó la llave al hombre. Entonces tenían fama de vida ajenas. Me dice Roberto, bueno, no voy a decir eso. Mejor omito algo, cualquier cosa que me puede. Pero lo que quiero decir es que el que no trabaja es vida ajena, bochinchoso, murmurador. Cuando hay más trabajo que gente, lo que hay es una bochinchera ahí en ese lugar. Ahí no hay vida privada. Tiene que haber siempre más trabajo que empleado para que la gente no se entrometa en lo ajeno, porque una de las consecuencias es esa, como dice Tesalonicenses, estamos en Tesalonicenses, que dice, verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, 2 puntos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A ver, usted, yo se lo digo a José, ¿tú trabajaste en tu escuela? No he hecho nada, no tienes derecho a comer. Es trabajar primero, porque ahí la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y parece mentira que uno tiene que tener mucho cuidado, nosotros en nuestro ambiente latino de cargar a los hijos y darles todo y no darle deberes en la casa, se vuelve todo que ya un deber de que tú me sigas cargando, porque como dicen los cubanos que cuando el muerto pesa, cuando el muerto tiene quien lo cargue, se hace pesado. Y uno tiene que aprender, de tratar de alguna manera, de tener hasta trabajos domésticos en la casa, para que el hijo también sepa que tiene su comida, su sostén, como una recompensa a su trabajo. Porque tal el hijo consentido que no valora
la cama limpia, no valora la ropa limpia, no valora la comida en la mesa y exige. ¿Por qué exige? Por vago. Porque la falta de trabajo deforma a la gente. Y dice la Escritura que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que el que no trabaja, ¿qué es? Vida ajena. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, o sea, que anda desordenadamente. Mira esta cosa tan terrible, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Dios mío. 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Tampoco la cosa es así, va. No tanto, una de cal y otra de arena. O sea, balance. No es enemigo, pero es tu hermano, es tu hermano. Por eso que tenemos que nosotros poner en orden nuestra vida personal. Nuestra vida personal. Y volviendo a donde estamos en Hechos 18, el verso 6 de Hechos 18 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Como los judíos en el tiempo libre que tenía el apóstol Pablo, su trabajo era ministerial, los judíos se pusieron como históricamente aquí ha pasado. Y Pablo dice: me limpio y la sangre de ustedes sea sobre su propia cabeza. Ustedes decidieron eso. Me voy a los gentiles. Y uno tampoco, aquí el apóstol Pablo se equivocó. Porque la gran comisión, uno no puede decir, de aquí para adelante esto va a ocurrir. Y se lo puedo demostrar. En el verso que sigue, ¿qué dice? Entonces Pablo dijo: de aquí para adelante voy a los gentiles, el verso 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la ¿qué? Sinagoga. Imagínate, se va al lado y ahí sigue la cosa, la enseñanza bíblica, la predicación. ¿Y dónde está? Al lado de la sinagoga. Después que dijo: limpio, me voy, fuera, limpio mis polvos de mis pies, aquí llegué, la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza, me voy, chao, goodbye, ya los veo en el infierno a ustedes, me doy la espalda, yo voy para el cielo, voy a trabajar con los que creen. Y se fue para la casa de Justo, que estaba al lado de una sinagoga. ¿Y qué fue lo que pasó? El verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, el rabino principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y uno puede ver aquí, uno puede ver que uno no puede decir, ya, los salvos llegaron a este nivel y ustedes son condenados, me voy para acá. Crispo, el principal rabino, se convierte con toda su casa, el líder de la sinagoga. Y eso nos puede decir nosotros que uno no puede ser como Jonás, en cierta forma, decir que los ninivitas, Señor, manda fuego del cielo, que hasta aquí llegamos con ellos. Este es un caso de Corinto, no es que Pablo está cerrando la puerta, sino en el caso de la sinagoga judía de Corinto, pero ahí hubo una conversión del principal de la sinagoga. Pero lo que quiero destacar es que a pesar del oficio, el tiempo que él tenía era dedicado a las cosas de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿por qué escasean los obreros? ¿Por qué escasea el hombre comprometido en la enseñanza del Señor? ¿Por qué escasea? Le voy a decir dos estorbos que por qué escasea. Y están en Marcos 4:21. Marcos 4:21. Marcos 4:21 dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla del almud, debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí el Señor está hablando de dos estorbos que tenemos nosotros para no ser obreros comprometidos en nuestro segundo trabajo. Nuestro primer trabajo debe ser el predicar el Evangelio. Pero se ha vuelto que nuestro trabajo de hacer tiendas se vuelve primero. Pero aquí dice que ¿qué representa el almud? La mesa. ¿Qué se hace en la mesa? Simboliza los negocios. Siempre en una mesa se está contando la plata. ¿Qué hace que nosotros no alumbremos, no pongamos la luz en un candelero? La vida de nuestros negocios. Y también dice ahí la Escritura del Señor que no se pone la luz debajo de la cama. ¿Cuál es el segundo estorbo que tenemos? La pereza. La pereza. La pereza hace que uno no esté comprometido. Yo le di a ustedes que los cristianos padecen del mal del delirium templis, que da un dolorcito como en los domingos, siento como un golpe, un dolor de cuerpo. Cuando se está aproximando la hora del culto, hay como una especie de fatiga, de cansancio, de algo como que te duele todo. Siempre, eso nada más ocurre entre los cristianos. Ya el lunes se le pasó todos los síntomas, está todo normal, y vuelve el viernes, una cosa, ya la vida, como que, yo no sé, algo me impide venir a la iglesia, es como una enfermedad, es una epidemia, es epidémica, porque no es que uno y otro, y solamente no ocurre entre incrédulos, solamente entre creyentes. Pero entonces, ¿qué es eso? Pereza. Pereza, te aseguro que si vamos a ver la película Los 300, a ver muerte de espada a toda la distancia ahí. O Mr. Bean, perfecto, no hay ningún problema, pero ¿por qué? Entonces dos estorbos hay. Mi trabajo, estoy ocupado. Y Cristo, ¿a quién? ¿Ustedes creen que los discípulos de Cristo eran unos haraganes? Que estaban ahí en el parque, estaban fumando cigarrillos en el parque, pues. Estaban lavando sus redes, eran hombres de trabajo. Entonces, dos cosas estorban: los negocios y la pereza. La pereza. Y pruebe de ello que todas las cosas de Dios dan pereza. Estás echando cuentos, bochinche, güey, viendo una telenovela, prendido los ojos. Lee la Biblia. Me da risa con un cuñado mío que estaba yo diciéndole a mis hijos chiquitos: mira, ya, ¿por qué me están abostezando? ¿Sabes por qué me están abostezando? No cuando están jugando Nintendo, porque es la Biblia. Ahí está, el diablo no quiere, la propia carne de ustedes no quieren oír la Biblia. Mira, no se me duerman. No se me duerman. Y entonces lo que hacían era que se iban a lavamanos y se echaban agua y se oía ahí. Y en eso llega mi cuñado, el otro cuñado, no este que está aquí. Dice: ¿qué pasó, Ricardo? ¿Qué estás haciendo? Estudiando la Biblia con los muchachos. Ah, sí, voy a sentarme aquí. Leí solamente 3 versículos y tal. Y ellos no aguantaron la risa. Dice: increíble, se prueba. Está probado. Está probado que la carne no quiere las cosas del Espíritu. Increíble. ¿Por qué entonces hay una especie de resistencia? Porque sencillamente la cama y el estorbo del trabajo son las excusas que damos. Y damos la excusa: bueno, pero es que yo no puedo enseñar. Yo no tengo esa habilidad para enseñar. Eso es para cierta gente. Ah, sí. Pero ¿qué resulta? Si hablamos de carro, sabe todas las marcas, sabe los modelos, sabe que el último modelo que salió,
sabe todo, la numeración, el código, todo se lo sabe. Y cada vez que habla es un garaje que sale de autos. Entonces, ¿qué es lo que habla la gente? ¿Qué es lo que hablamos? Lo que abunda en el corazón. Eso es lo que hablamos. No hablamos de Cristo porque no se lee la Biblia. No se habla de las cosas del Señor porque la Biblia no se lee. Punto. Porque dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Pero habla, pues, sabe, se puede hablar de cosméticos, de perfumes, de modelos de celulares, de megabytes y de gigabytes. Y yo no sé distinguir entre hardware y software, ¿eh? Yo no, pero sin embargo, dicen ellos que no están capacitados para enseñar, ni testificar, ni evangelizar, ni discipular a nadie, pero es porque no tienen contenido en el corazón. No hay un compromiso, porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, que vas a hablar de lo que lidias. Y la otra es, yo no enseño ni testifico porque en realidad no es mi don. Pero ¿cómo va a ser el don si tú no lo has desarrollado? ¿No lo has hecho? ¿O uno puede aprender a nadar viendo a otro? ¿Ah? Mira cómo se hace. ¿Ah? Hay que hacer así, ajá, ya veo, ya estoy viendo cómo se nada. Pero no, hay que ¿qué? Tirarse y moverse. Así mismo es el don de la enseñanza. Y en esta iglesia hay gente común y corriente, gente inclusive de poca instrucción universitaria y que enseñan a profesionales en cuanto a la palabra de Dios. Y eso merece la gloria sea para el Señor, totalmente. La gloria sea para el Señor. Entonces, esos son dos estorbos que hay. O dos estorbos. Y por último, el Señor sostiene los dos trabajos. El trabajo de hacer las tiendas y el trabajo ministerial. Ambos los sostiene el Señor. Los últimos dos versículos de esta porción bíblica dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. A diferencia de las otras ciudades, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y efectivamente la iglesia de Corintio fue una iglesia grande, que después tuvo otros problemas doctrinales, que no lo vamos a comentar. Pero ¿quién sostiene la obra? ¿Quién la sostiene? Dios. Y quiero decirle que nada ni nadie podrá mover la iglesia de Cristo. El Hades no podrá prevalecer contra ella. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Tampoco, no hay manera en que pueda detenerse la obra del Señor. El estorbo somos nosotros, que descuidamos el trabajo de Dios por meternos en el trabajo personal y decimos que no hay tiempo y ponemos la luz de Cristo debajo de la mesa o debajo de la cama. Nosotros somos los estorbos y no descansamos en Dios de que Él nos da la capacidad de sostener, bendecir nuestro trabajo para también bendecir el ministerio de la iglesia. Y quiero decirles, el que prospera la obra es el Señor, pero Dios va a prosperar todo trabajo que sea también para enriquecer su iglesia. Y termino, y dice el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, tiempo muy largo para el apóstol, 1 año y 6 meses, porque normalmente el tiempo de su enseñanza era después del apedreamiento, después del encarcelamiento. Aquí estuvo, gracias a Dios, pacíficamente 1 año y 6 meses. ¿Qué hacía? ¿De vacaciones? ¿En un hotel 5 estrellas? ¿Estaba en relax? Gracias, Señor, por Corinto, porque se ha convertido en Hawái. Gracias, Señor. No hay ningún problema. No. ¿Qué hacía?
enseñándoles la palabra de Dios. Él sencillamente, su ministerio era la enseñanza. Trabajaba para sostener ese ministerio. Él no cejaba, no bajaba su intensidad de su trabajo. Qué celo había allí, qué ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo señala, hablando del sostenimiento del trabajo, lo que dice Filipenses 4, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez. O sea, no es que estoy en la miseria, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que el creyente tiene, que no tiene el mundo sin Cristo. Hay una palabra muy importante, contentamiento. Contentamiento, es una palabra fundamental, contentarse. ¿Qué es lo que abunda en este mundo sin Dios? Descontento. Contentamiento. Y sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener necesidad, tener abundancia, como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién sostiene nuestra vida? Y ahora, ¿dónde está hablando el apóstol Pablo esta carta? ¿Dónde la está escribiendo? ¿Desde el relax de Corinto? No, desde una cárcel romana. Y en esa cárcel, nos dice él, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira que dice contentarse, no conformarse, porque el gozo del Señor es un hecho real y es un gozo cumplido en cada corazón del creyente. El creyente no tiene que envidiar o codiciar lo ajeno, porque Dios le da un contentamiento que va por encima de su escasez o de su abundancia. No envidia a nadie el que está satisfecho con todo, pero el mundo sin Cristo está descontento. Mucha gente te dice, ¿cuándo estás? Bueno, me faltan todavía 2 años y medio para la jubilación. Cuando yo me jubile, tú vas a ver, yo lo voy a coger suave, ahora suave, voy a ver telenovela como loco, tenerme mi mecedora allí, tú vas a ver, a mí no van a abusar, y no me van a tirar los nietos, no me lo van a tirar, no va a dejarme, mi cheque, y tú vas a ver, ahí es que voy a disfrutar. Entonces comienza a contar, en conteo regresivo, 2 años, ¿cuánto te falta? 1 año, 1 año y medio más, ya estoy llegando a mi felicidad, y vienen son los achaques, y vienen todas las marrumancias que le sale a uno con la edad, y viene todo este problema y todo este tiempo no ha disfrutado su vida. Y tampoco, hay otros que dicen, bueno, si yo ganara $500 más, yo estaría bien. Dice, bueno, te voy a dar $1,000 más. 1,000. Resulta que se endeuda sobre los 1,000 y tampoco sirve. No, necesito 1,000 más. Porque la plata, la abundancia de bienes no es que da la felicidad. El contentamiento es algo espiritual. Es espiritual. Y el verso 19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. John Wesley llamó a este versículo el cheque en blanco de Dios. Dios suple. Aquí dice que Dios suple lo que falta. O sea que tenemos no un tío rico, tenemos a Dios Padre que suple lo que falta. Tenemos a alguien que va a sostener nuestro trabajo doble, ministerial y nuestro trabajo secular de hacer tiendas. Dios sostiene. Lo que pasa es que a veces caemos en la trampa de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia?
el amor al dinero. Y si no lo tenemos, estamos descontentos. Y si lo tenemos, lo guardamos para que no se nos gaste, para sentirnos que tenemos un respaldo, Bueno, queridos hermanos, vamos a orar. Quiero concluir en lo siguiente. Trabaje. Si no tiene trabajo, no le importa aceptar un trabajo porque no está a la altura de su currículum. A veces creemos que porque nos graduamos de la universidad con la licenciatura y la maestría y que tenemos dominio del inglés y somos jóvenes y simpáticos, hay un trabajo para nosotros. Pero eso no es así normalmente. Trabaje. No se sienta denigrado por su trabajo. Trabajo es trabajo. Sea un hombre de trabajo y Dios va a ir bendiciendo su vida. Y aún con el trabajo, no descuide en ninguna forma el ser obrero en el trabajo de Cristo. Y no tenga ningún temor en que voy a perder trabajo o los negocios van a ir mal el próximo año porque los economistas dicen que va a haber un año de recesión, regresión, inflación. No le tengamos pánico a eso porque el que sostiene nuestra vida es el Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.